Buenos días chicos, espero que estén muy bien ustedes juntamente con su familia. El día de hoy vamos a ver un pequeño refuerzo de la unidad 4. El tema, los avances científicos y tecnológicos que se dieron en el siglo XVIII. Si recordamos cuáles fueron los avances o cómo se transportaban antiguamente nuestros campesinos, cómo se transportaba lo que son los productos. Bien, antiguamente no había carros, no había buses, no había aviones. El medio de transporte de ellos eran los animales. Nosotros transportábamos con los animales a diferentes lugares lo que son comida, alimentación y justamente se intercambiaban productos. El mismo hecho que ya crearon lo que es la rueda, comenzaron a hacer pequeñas carrozas en donde los animales jalaban con su fuerza y transportaban con guía del ser humano. Pero gracias a todo este invento aparecen nuevos inventos y que son muy importantes y aportaron mucho a lo que es la economía y la revolución de la industria. Uno de los inventos más importantes es la locomotora a vapor, el ferrocarril. Si nosotros podemos observar, aquí tenemos un ferrocarril antiguo. Estos ferrocarriles, gracias a la creación de estos ferrocarriles, se comenzaron a comercializar en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque solamente con la fuerza de los animales demoraban mucho tiempo para trasladarse de un lado al otro. Entonces, con la gran inteligencia del ser humano se comenzaron a crear las locomotoras. Pero ¿cómo se crean las locomotoras? ¿Cuál fue su función? Su función de las locomotoras, la creación de esa locomotora fue en 1814 por George Stephenson. La primera locomotora fue para una mina de carbón. ¿Por qué? Porque antiguamente se trabajaba en minas y para sacar o transportar el producto necesitaban de algo más fuerte para poder hacerlo. Entonces las primeras locomotoras o ferrocarriles fueron de rieles, fueron de madera y de hierro. Estas primeras aparecieron en Europa. ¿Para qué? Aquí dice, para transportar el mineral en pequeños carros movidos por el hombre. La primera locomotora que tenemos aquí es una a vapor. ¿Qué quiere decir a vapor? Esta funcionaba a base de agua y trasladaba solamente lo que son productos, porque no podía trasladar personas. ¿Por qué? Porque la misma máquina era muy grande y ocupaba mucho espacio del agua, entonces no podían todavía transportar a personas. En 1830 se inauguró el primer servicio de pasajeros entre Liverpool y Manchester. Su éxito dio inicio a una masiva inversión de capital para la construcción de ferroviarias en Inglaterra, imitada poco después por el resto del mundo. El avance de esta gran locomotora hace que todos nosotros comencemos el mundo a expandirse y comience a desarrollarse más la revolución industrial. Estas locomotoras ya cambian de forma y se transforman en lo que ahora son los grandes trenes, lo que tenemos buses para transportarnos, entre otros transportes. Bien, otro avance de la tecnología, gracias al invento y a la necesidad de transportar productos e intercambiar y producir desarrollo en los diferentes países, es el barco a vapor. En el siglo XIX, el transporte de cantidades mayores y mercancías se hacía por mar o río en barcos de vela. Antiguamente, en la Edad Media, existían lo que son las carabelas. Esas carabelas que ustedes ven aquí son las que sirvieron para el descubrimiento. Por ejemplo, Cristóbal Colón descubrió América en diferentes carabelas. Pero esas carabelas eran guiadas con el esfuerzo de los esclavos, que tenían en la parte de acá abajo, les situaban a los esclavos para que muevan y se transporten de diferente manera,
y no era a fuerza de máquinas, sino era fuerza de los esclavos, que por lo general se demoraban mucho tiempo al llegar. Entonces, gracias a estos inventos que aparecen, comienzan a crear un barco con la máquina de vapor. Aunque los primeros barcos de vapor, la carga era de carbón, necesaria para hacer funcionar la máquina, ocupaba la mayor parte del espacio. Los vapores solo iban a competir con ventaja contra los veleros cuando se contó, ya en el siglo XX, con barcos metálicos de gran tonelada y con combustibles de petróleo. Eso de aquí, por lo general, era muy grande el peso de lo que llevaban en carga y lo que ocupaba la máquina en sí. Más por el avance de la ciencia y por la creación del hombre, se fueron perfeccionando estas embarcaciones y lo que ahora tenemos son grandes cruceros, grandes embarcaciones que no solo transportan mercancías, sino transportan a personas, impulsando también el turismo e intercambiando lo que son el comercio con otros países del exterior. Otro avance científico muy importante era en la ciencia. Estos estudios llevaron a Maxwell en 1831 y 1879 a unificar los dos fenómenos en una sola teoría, el electromagnetismo. Anthony Levinson, el padre de la química moderna, había logrado establecer la existencia del oxígeno y la ley de conservación de la masa. Este fue un aporte fundamental, aparte de lo que es la creación de lo que es la máquina a vapor y lo que es el ferrocarril. Otro invento de la ciencia que desarrollaron fueron la fabricación química de la urea por Federico Golder. Él abrió un nuevo campo, el de la química orgánica. Otro avance fue en la medicina. La revolución más grande fue la que trajo Louis Pasteur, uno de los científicos más importantes de la historia, quien descubrió los microbios y cómo se causan. Otro fue Charles Darwin, en su libro sobre el origen de las especies en 1859, Ciertas enfermedades. Gracias a los avances de los científicos, en la actualidad podemos tener medicinas, podemos tener grandes laboratorios, podemos tener tratamientos para cultivar las plantas y muchos avances más. Aquí podemos observar que gracias al avance y a la inteligencia del hombre, se han podido crear diferentes instrumentos en los diferentes años. Tenemos en 1832 el telégrafo, la fotografía en 1819, en 1839 y en 1840. También tenemos lo que es la máquina de coser en 1846, el refrigerador en 1851, la anilina en 1856, el teléfono que nos sirve para comunicarnos, que eran teléfonos mucho más grandes, en 1871, el fonógrafo, la máquina de escribir, el micrófono, el cine y los rayos X. Los rayos X que son de mucha importancia para lo que es la medicina. Gracias a muchos de estos investigadores tenemos lo que ahora son muy útiles para nuestra vida diaria. Otro de los inventos también que se hicieron famosos desde el siglo XIX fue la cámara de fotos, que si pueden observar era una cajita de madera y las cámaras actuales ya son sumamente más pequeñas. El blue jean que hasta el día de hoy utilizamos. También tenemos los inventos de lo que es la Coca-Cola, que todavía nos servimos y que son muy apetecidas por la gente. La dinamita, que sirvió para muchos enfrentamientos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y lo que es una hamburguesa. Tenemos aquí estos inventos que gracias a estas personas tenemos en la actualidad. Bueno chicos, espero que hayan entendido, espero que se hayan acordado, refrescado. Esta es la clase del día de hoy. Espero que estén bien, que se cuiden y no olviden no salir de casa. Cuídense mucho y cualquier inquietud estamos en contacto y me pueden hacer. Gracias chicos, cuídense.